hace tener esta oportunidad de compartir con todas y cada una de ustedes esta experiencia y sobre todo un tema muy importante que es el día de hoy, el poder de la palabra. Muchas veces nosotros como personas siempre tenemos que estar en continuo aprendizaje. Y lo más difícil que podemos muchas veces hacer es reconocer nuestros defectos y reconocer cómo nos estamos comportando en nuestro entorno, ¿no? Entonces, los quiero invitar a todos que se conecten, que inviten a las personas a que se unan a este Zoom y compartamos estos minuticos para aprender algo que de pronto ya es nuevo para algunos, pero siempre es importante tenerlo presente. Antes de eso, me quiero presentar. Yo soy Deida Fernanda López, hago parte del equipo Synergy Team Digital Group acá en el municipio de Cumbal, Nariño, y realmente estoy muy contenta de compartir esta mañana con ustedes. Como ya les mencionaba, hoy vamos a hablar sobre el poder de la palabra. Para eso me voy a permitir compartir una presentación. Entonces, ¿me colaboran? ¿Sí ya se ve? Sí, sí se mira. Ya se está mirando. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Les quiero pedir, por favor, a las personas que están de coanfitrión que me colaboren admitiendo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar reflexionando sobre cómo la palabra que utilizamos todos los días puede herir, edificar, construir o destruir. Muchas veces las personas no estamos conscientes de lo que decimos. Y es muy importante saber que la palabra tiene un poder realmente muy poderoso, valga la redundancia. Perdónenme aquí un momentico. Qué pena, por aquí un dispositivo me estaba haciendo interferencia, pero bueno, ya solucionamos. Listo. Puse aquí como referencia este mensaje y es cómo las palabras no se las lleva el viento. Generalmente hay ese dicho que dicen, no, es que las palabras se las lleva el viento. Y realmente no, las palabras tienen mucho poder. Las palabras dejan huella, tienen poder e influyen positiva o negativamente. Las palabras curan, hieren a una persona. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones y cuando no tenemos el control de esas emociones, hablamos sin pensar, hablamos sin reflexionar, hablamos desde nuestro estado personal y no tenemos en cuenta qué tanto puede construir o herir a la persona a la que nos dirigimos. Y por esa razón, hoy los invitamos a que reflexionemos sobre esto. ¿Por qué? Porque nuestro negocio básicamente consiste en edificar, en construir, en conectar personas. Y permanentemente estamos en esa conexión, en esa comunicación con las personas. Y algo mucho más importante, que es que estamos construyendo equipos, estamos construyendo amistades. Y en cualquier situación siempre van a haber dificultades. Y si nosotros como personas no tenemos control sobre las palabras que emitimos, pues básicamente esas palabras van a ser nuestro propio machete. Así dice el dicho, ¿no? Nuestra palabra puede ser nuestro propio machete. ¿Por qué? Porque si hoy decimos algo, de pronto eso que decimos a nosotros mismos nos puede caer o afectar. Por eso mismo, los griegos decían que la palabra divina es divina y los filósofos elogiaban el silencio. ¿Qué significa eso? La palabra es divina, pues realmente la palabra es poder.
La palabra transmite mucha fuerza, transmite o puede crear inclusive vida o destruirla. Los filósofos elogiaban el silencio y por eso muchas veces es más importante estar en silencio que estar hablando, y menos cuando tenemos situaciones que nos incomodan, situaciones de pronto que nos sacan de nuestras casillas, y si no tenemos el control sobre esas emociones podemos estar desprestigiando, podemos estar diciendo cosas sin sentido y sobre todo hiriendo a las personas. Por eso es importante tener el control de las palabras. Una palabra mal dicha también puede ser una palabra mal entendida. Entonces, lo importante de saber decir las cosas es que hay una responsabilidad sobre lo que decimos y debemos asumir eso. ¿Listo? Cuida tus pensamientos porque ellos se convierten en palabras, y cuida tus palabras porque ellas marcan tu destino. Miren de bonito esta reflexión. Realmente sí debemos estar en permanente cuidado de nuestros pensamientos porque de allí van a provenir o van a salir las palabras. Si tú tienes un pensamiento negativo o te imaginas algo de alguien sin haberlo probado, sin haberlo comprobado, ¿y qué va a pasar? Que el pensamiento es rápido y si no hay control de emociones, vamos a decir cosas que de pronto ni son reales. Me estoy refiriendo en este momento cuando tenemos situaciones de pronto de necesidad de confrontar, de hablar, de dialogar y de sacar, digamos, a relucir algunas situaciones en un grupo de trabajo, ¿no? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta esto. Cuidar las palabras porque ellas marcan tu destino. Piensa muy bien antes de hablar, cálmate cuando estés airado o resentido y habla solo cuando estés en paz. Uno de los mejores consejos que a veces hemos recibido es que cuando estamos eufóricos, cuando estamos tristes, cuando nos sentimos mal, no estamos en paz, es mejor quedarnos en silencio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque podemos perder el control de las palabras que emitimos. De las palabras depende muchas veces la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. Miren qué tan fuerte es esto. Realmente una palabra puede desatar una guerra o por el contrario, una palabra puede generar la paz, puede generar la unión, la tranquilidad, y realmente esa es la invitación para que nosotros cuidemos todas las palabras que decimos. Inclusive, muchas veces hemos hemos estado con patrones, con paradigmas que nos han limitado. ¿Por qué? Por palabras que hemos escuchado inclusive desde nuestra infancia. Por ejemplo, si al niño siempre le estamos diciendo no salgas a la lluvia porque te va a dar gripa, ¿qué va a pasar? Que cada vez que llueva, el niño le va a dar efectivamente la gripa. Y de reflexionar es, por ejemplo, ¿por qué no da gripa cada vez que nos bañamos? Si igual nos mojamos. Entonces, miren que realmente el efecto de una palabra puede causar un comportamiento de por vida sobre las personas. Por esa razón, siempre es bueno estar transmitiendo palabras positivas, hablando en presente, no hiriendo a la persona, sino más bien a sus actos. Y otra cosa muy bonito, hablar desde el amor. Cuando nosotros empezamos a manejar y hablar desde el amor, lo más seguro es que vamos a conectar con esa persona, y si necesitamos hacerle caer en cuenta de algunas, de pronto, dificultades, de algunos defectos, de alguna cosa que queremos que cambie, si hablamos desde el amor, va a ser más posible
generar un cambio en esa persona que cuando hablamos desde la crítica, que cuando hablamos desde lo supuesto. Entonces, en eso hay que ser muy cuidadosos porque en la creación de equipos siempre vamos a estar en permanente contacto con personas y no todos tenemos la misma capacidad o de comportarnos, la misma capacidad de conectarnos, inclusive nuestro carácter difiere mucho de uno a otro. Todos somos diferentes. Y al ser diferentes significa que lo que yo pienso no necesariamente es lo que debe pensar la otra persona. Por esa razón, la importancia de saber manejar las palabras. ¿Listo? Yo aquí voy a compartirles unas frases de diferentes autores para que vayamos analizando una a una. La primera, cuando somos conscientes de nuestras palabras, nos damos cuenta de que no vemos el mundo tal y como es, sino tal y como hablamos. Por eso al principio yo colocaba una frase, ¿cómo estamos hablando y cómo está nuestro entorno? Muchas veces solo estamos hablando desde lo negativo, desde lo que podría suceder. Y seguramente nos armamos unas películas y también empiezan a afectar nuestros pensamientos, nuestras emociones, inclusive hasta afectamos la salud, porque siempre estamos hablando en negativo. El libro El Secreto, por ejemplo, a mí me causó una impresión, ya hace muchos años que yo lo había leído este libro, cuando inclusive dice que hasta para aprender a quejarse, hay que aprender a quejarse y saber quejarse. Ejemplo, si uno quiere tener salud, lo que uno debe decir es gracias y te pido por favor tener más salud, ¿no es cierto? Porque el universo no recepciona la palabra no y generalmente hablamos no quiero estar más enfermo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si el universo no recepciona la palabra no, ¿qué le estamos diciendo? Quiero estar más enfermo. ¿Se dan cuenta de cómo cambia una palabra? Por eso a mí este libro me encantó, me impactó mucho, cuando realmente debemos nosotros modificar nuestro lenguaje, modificar nuestras palabras, inclusive hasta cuando nos queremos quejar. Porque si estamos enfocados desde lo negativo, desde la escasez, desde la dificultad y siempre como pensando en qué puede pasar, qué puede fracasar, en qué esto puede suceder, lo uno, lo otro, y si siempre lo estamos enfocando en lo negativo, pues lo más seguro es que así va a ser. Por esa razón, es mejor cambiar nuestro lenguaje a un lenguaje positivo, a un lenguaje en el tiempo presente, y cuando queramos referirnos a alguna persona, es mejor hablar de sus actos y no de la persona en sí. Más bien que las palabras que utilizamos para comunicarnos con otra persona sea siempre para edificar, más no para destruir. ¿Listo? Resumir aquí esta frase. Cuando somos conscientes de nuestras palabras, nos damos cuenta que no vemos el mundo tal y como es, sino tal y como lo hablamos. ¿Listo? Tener mucho cuidado en eso. 2. La diferencia entre la palabra adecuada y la casi correcta es la misma entre el rayo y la luciérnaga. Puedo yo intentar decir algo, pero me doy cuenta de pronto que la palabra no era la adecuada. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que realmente un rayo y la luciérnaga no es lo mismo, ¿cierto? O sea que no, una palabra es correcta y no es casi correcta. Lo casi correcto definitivamente no existe. La palabra bien dicha es bien dicha y una palabra mal dicha es una palabra mal dicha y cada uno tiene sus propios efectos. Por eso es muy cuidadoso, es de mucho cuidado
saber decir las palabras, porque después, cuando decimos palabras de forma acelerada, podemos decir, no, es que eso no es lo que quería decir, es que casi era como eso, pero no lo era. No, tenemos que decir las palabras como son, y si no estamos seguros de la palabra que queremos usar, es mejor no decirla. ¿Listo? La diferencia entre la palabra adecuada y la casi adecuada vendrá determinada por lo emocionalmente identificado que el lector se sienta con ella. Sí tiene que ver mucho también analizar el contexto, cómo se dicen las palabras y en qué momento se dicen las palabras. Más aún nosotros en nuestro idioma, el español, donde se utilizan muchos sinónimos y antónimos, es más común confundir una palabra por otra y depende del sentido como se la diga, lo que genera una aceptación o un rechazo en la persona. ¿Listo? Con las palabras, dice, puedes acariciar a la gente con palabras. Qué bonito eso, ¿cierto? Cómo poder acariciar a la gente con palabras. ¿Y qué es acariciar a la gente con palabras? Edificar su persona, resaltar sus cualidades, felicitar en el momento que hay que felicitar. Eso edifica a las personas y tiene mucho poder. Y generalmente uno de pronto le dice un elogio a alguien y lo dice naturalmente, de pronto sin tanta trascendencia, pero la persona quien recibe esa palabra a lo mejor va a tener un cambio positivo en su vida en base a lo que escuchó. ¿Cierto? A mí en lo personal me decían antes, no, mire, es que usted es una persona con una capacidad, con un intelecto para poder analizar y reflexionar. Y yo me quedaba sorprendida porque decía, todo el mundo me dice que tengo una capacidad para reflexionar, para saber comprender de una manera más fácil, pero para mí era como algo, pues, natural, no me daba cuenta e inclusive no lo valoraba. Y muchas veces esas palabras bonitas que le dicen otros hacia uno, realmente lo pueden sacar de un estado de crisis, de un estado emocional de tristeza, lo pueden elevar a otro nivel de emoción que le permita estar más tranquilo. Por eso es muy bueno hacer esta práctica de elogiar a las personas o de acariciar a la gente con palabras. ¿Listo? 6. La palabra es la mitad de quien la pronuncia y la mitad de quien la escucha. Esa es otra condición que debemos tener en cuenta. Que parte de lo que nos dicen la gente, la mitad va a depender de lo que yo asumo, de cómo yo lo interpreto, de cómo yo lo interiorizo. ¿Listo? Y la otra mitad es responsabilidad de quien lo anuncia. Entonces, aquí es importante saber escuchar y saber decir. ¿Listo? 7. Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Realmente es una frase muy bonita. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos desde un sentimiento de sinceridad, desde un sentimiento de humildad, realmente hay situaciones de tanta emoción, de tanta alegría que realmente las palabras no alcanzarían para expresar lo que sentimos, o al contrario, ¿no es cierto? Mas, sin embargo, siempre la palabra va a ser ese inicio, eso que puede estallar, que puede explotar, que puede unir o que puede destruir, ¿no es cierto? Las palabras elegantes no son sinceras. Las palabras sinceras no son elegantes. Miren otra reflexión. Muchas veces como personas confundimos
confundimos la sinceridad con irrespeto. Y no es así. Hay palabras que se tienen que decir como son. Y no es que estemos irrespetando a la persona. Y por el contrario, por mantener un lenguaje elegante, no puedo dejar de ser sincero en lo que quiero referirme, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay muchas cosas que analizar, de ser cauteloso. Y obviamente, como personas nunca estamos haciendo esa pausa, decir, bueno, ¿qué voy a pensar en este momento para decir? No, lo hacemos de una forma natural, de una forma fluida, de una forma que esté conectada una idea con otra. ¿Por qué? Pero eso hace parte de cómo tenemos nuestro proceso como personas, ¿cierto? Porque no, si no seríamos como un robot procesando, tomándonos el tiempo y luego diciendo una palabra, no. Mucho depende también de los principios y de los valores que como personas hemos venido construyendo desde nuestra infancia hasta la actualidad. Por eso es importante leer, por eso es importante estar rodeado de personas que nos transmitan mensajes positivos, que nos permitan crecer como personas, que nos permitan desarrollar esa capacidad de discernir la información, ¿no es cierto? Y de saber que no todo lo que se dice es cierto y no todo lo que digo es correcto, ¿cierto? Para llevar ese equilibrio en el momento de saber escuchar y de saber decir. No hay nada tan increíble que la oratoria no pueda volverlo aceptable. Eso es algo muy, muy interesante. Depende de cómo uno diga las cosas, la gente puede aceptar o no, ¿cierto? Entonces, la capacidad de desarrollar la oratoria. La oratoria no es para convencer a la gente, pero sí para tenerla con atención, ¿no es cierto? Para saberle transmitir un mensaje y que se quede con esa capacidad de poder tomar también una decisión. Por eso lo importante de saber manejar un lenguaje correcto en el momento indicado y con la persona indicada. Nada podrá medir el poder que oculta la palabra. Siempre estamos hablando permanentemente de que el poder que tiene la palabra, que esto, que lo otro, pero realmente a veces nos olvidamos de ese poder oculto que tienen las palabras y en chiste, por ejemplo, le podemos decir a la persona, no, es que usted es un tonto o qué tonto eres, pero realmente esas palabras llevan un mensaje, llevan un poder y debemos ser mucho cuidadosos con esas palabras que utilizamos. Hay que instruirnos. Una persona que lee tiene un vocabulario más amplio y podrá comunicarse de manera más sencilla, más fácil, ¿cierto? Si no leemos, también nuestro lenguaje se va a ver reducido a ciertas palabras. Entonces, esa sería otra invitación a que estemos en permanente lectura, en permanente conocimiento de nuevas palabras para saber decir las cosas con precisión. ¿Listo? Yo quisiera escucharlos, quisiera saber qué mensajes, qué aportes tienen en el chat. Si de pronto alguien quisiera compartirnos una frase que lo ha marcado en su vida y cómo esa palabra ha transformado de pronto su entorno. O si quieren tomar el micrófono, también es posible. Levanten la manito y yo aquí les doy la palabra. Vamos a ver. También influyen, dice Adriana More, también influyen en nosotros las palabras que nos decimos a nosotros mismos, en nuestro diálogo interno. Si nos decimos palabras de pobreza, eso llegará, y al contrario, si hablamos de riqueza, así lo veamos todavía, eso lo traerá. Realmente es así, la palabra atrae.
La palabra atrae y depende mucho nuestro entorno de qué palabras estamos emitiendo desde el momento en que nos levantamos. Por eso es importante estar presentes en nuestro ahora, agradecer por lo que tenemos. Y hay otra cosa que me hace acordar aquí, es que muchas veces las personas se quedan en el pasado y permanentemente están hablando de su pasado triste, de su pasado difícil, de las dificultades, y lo llevan al presente. ¿Qué están haciendo cada vez que hablan de ese pasado? Pues lo están afirmando, lo están reafirmando, y su presente se va convirtiendo en ese pasado y no hay futuro. Por eso lo importante de hablar con palabras de agradecimiento y sobre todo palabras que me permitan crecer como persona. Y hay algo bien importante: si yo como persona me respeto, muy seguramente el diálogo con los demás también va a ser de respeto. Natalia Cosio nos dice: somos el reflejo de nuestras palabras, nuestro diálogo interno refleja todo lo externo. Excelente. El subconsciente comienza a creer lo que decimos a nuestra mente, y si lo repetimos con frecuencia, será real para él y así se manifestará. Correctamente, así es. Y les cuento que esto de hacer que nuestras palabras tengan poder realmente es una cosa de disciplina y de sabernos o de creérnosla realmente que es así. Hay personas que no le tienen cuidado a las palabras y van por la vida hablando, diciendo palabras soeces, diciendo palabras negativas, o inclusive hay no se dan cuenta que cada cosa que tienen en su vida ha sido efecto de lo que han dicho antes, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que tenemos que siempre estar con palabras que nos permita identificarnos, que permita edificarnos a nosotros como personas, pero también edificar a otros. Natalia Cosio dice: por eso la gratitud y mantenernos en el presente, porque es la creación de nuestro futuro. Cuando nos enfocamos en ellos, comenzamos un verdadero camino de crecimiento desde adentro. Las afirmaciones diarias son la herramienta maravillosa que nos permite crear. Muy bien, excelente. Adriana nos dice: el pasado es un peso que solo nos hace daño y nos lleva a la depresión. Hay que soltar y superar, y sobre todo trabajar en el perdón de otros y nosotros mismos. Muy bien. Lisette, tu vida es la manifestación de tu sueño. Es un arte. Excelente. Excelente esas reflexiones para apuntarlas y tenerlas dentro de este listado de las frases, ¿no? Excelente, dice: me parece desde mi convicción de fe que podría complementarse con la mirada bíblica, la mirada de Dios que nos enseña acerca de la palabra. Muy bien. Inclusive, desde la Biblia nos han enseñado, ¿no? La palabra, todo pasará menos la palabra, dice, ¿no? Y realmente es porque la palabra sí tiene poder. Tiene poder, y de hecho, la importancia del valor de la palabra. En la actualidad, todos estamos que hagamos un contrato, que lo que está escrito en el contrato, eso es lo que vale. Y los acuerdos personales, los acuerdos de la palabra, ¿acaso eso no tiene también el mismo valor? Y realmente en nuestra sociedad se ha ido perdiendo ese valor de la palabra, ese respeto por la palabra acordada, inclusive. Entonces, las personas que manejamos, digamos, el respeto, que manejamos el compromiso, o que lo intentamos hacer valer la palabra, realmente no necesitamos de firmar un compromiso. Porque si obligamos a las personas a firmar algo, es porque no creemos en él, y tampoco porque creemos en nosotros mismos. Entonces, qué bonito, por ejemplo, en este tipo de negocios donde los acuerdos, las relaciones se dan más
por ese diálogo mutuo entre una persona a otra y se llega a un acuerdo y lo otro, y no estamos aquí que hay que firmar este contrato, que hay que cumplir este horario. No, todos ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y más bien lo que debemos enfocarnos es en saber construir a partir de la palabra, es saber decir las palabras correctamente como son. Y aquí quiero resaltar eso. La mitad de los acuerdos en la palabra verbal, ¿no? Depende mucho de el 50% de quien lo dice y el 50% de quien lo escucha. Entonces, en eso tenemos que ser también muy prudentes y muy sabios en saber definir alguna situación. Listo, mi líder Leonardo Ormazo pide la palabra. A ver, ya le voy a activar el micrófono. ¿Dónde estamos? Hola, hola, ¿cómo ha estado? Muy buenas, mi líder Deida, qué chévere. Gracias a esta oportunidad pues, que nos da de escuchar sobre el valor de la palabra. Yo los invito a todos a que se lean el libro de los 4 acuerdos. El primer acuerdo es ser impecable con la palabra. Yo he tenido situaciones en mi vida que, la verdad, por ser poco diplomático, de pronto he causado controversia en la mente de la gente y de pronto ellos, como tienen unos pensamientos preconcebidos de lo que les ha pasado, de las situaciones difíciles que han tenido en la vida, toman las situaciones que uno les dice de pronto para que ellos mejoren, para que ellos de pronto se vuelvan más berracos, que tengan berraquera, lo han tomado como una situación negativa en su vida. Entonces, yo los invito a todos a que se lean ese libro de los 4 acuerdos. Y eso me ha enseñado a mí a ser un poco más impecable con la palabra, ser un poquito más pulido. Y sí es verdad, las palabras pueden hacer que una persona o tenga un momento crítico largo en su vida o de pronto tengan un momento de un salto cuántico hacia lo poderoso. Entonces, muchas gracias, mi líder, orgullosamente nariñenses. Vamos con toda. Yo soy un diamante, somos unos diamantes, vamos con toda, vamos al siguiente nivel. Y muchas gracias por esta mentoría de hoy, que es una mentoría de todo poder. Muchas gracias, que esté muy bien, feliz día. Muchísimas gracias, mi líder Leonardo. Y efectivamente, sí, nosotros como personas tenemos que tener cuidado de lo que decimos. Y también saber que muchas veces estamos juzgando al otro desde lo que somos y no desde lo que es, ¿no es cierto? Entonces, realmente muchísimas gracias a todas las personas que han tomado ese tiempito para compartir su experiencia, compartir también esa palabra, y eso es algo interesante, ¿no? Eso es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque como personas tenemos que aprender a compartir. A compartir se puede también a través de la palabra. Realmente, cuando hablamos desde el amor, desde la sinceridad, desde la transparencia y con el objetivo de mejorar y de hacer que otras personas también mejoren, los conflictos siempre se van a reducir. Siempre. Hay muchas cosas que tenemos y que estamos todavía mejorando, y damos gracias a que tenemos hoy por hoy esta oportunidad de no solo hacer un negocio por el dinero, sino realmente tener un negocio que nos permita construir relaciones, que nos permite construir unas mejores personas, y sobre todo que tengamos claros de que en nosotros tenemos el poder para inculcar en otra persona el valor de ser persona, inclusive, ¿no es cierto? Entonces, quiero ver si hay algo, otros comentarios por acá. Felicitaciones, es un crack, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, mi líder Alexandra Córdoba. Espero pronto encontrarnos en algún momento. Realmente quería tomar este espacio solamente para hacer esta pequeña reflexión. Definitivamente la palabra es sí, con mucho gusto. Mucho gusto. Gracias.
Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, don William. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartirnos esa palabra que escuchó y que le hizo clic y le cambió su vida? Vamos a ver, qué chévere tener más de 103 personas en esta sala. Muy bueno. Hola, muy buenos días a todos los ingresantes. Buenos días. Muy bonito que cada vez nos vamos haciendo mucho más grandes, vamos fortificando el equipo. Bueno, sí, me impactó la mentoría que nos acaba de dar mi líder Deida. Y sí, impacta el poder de la palabra. Nos hace ver las consecuencias. Por ejemplo, pues estoy viviendo ahorita una situación, estoy en un hospital en urgencias, acompañando a una persona que prácticamente su familia la abandonó. Y el Señor es importante. Aquí en este